Día viernes, víspera de Shabbat, tenemos la posibilidad de ir a Israel y encontrarnos con el abogado, periodista, analista, sí, Jonathan Mehta. Y quiero, antes de darle la pelota, pedirle a usted, querido oyente, que no se enoje con el correo, sino con la realidad. Y además de enojarnos con la realidad, tratar de pensar qué se hace con ella, cómo se la mejora. Un momento sumamente delicado el que atraviesa el Estado de Israel. En el pantano de Gaza, en una guerra interminable y donde los costos hoy son mucho mayores que lo que puedan ser los réditos. Y si falta algo, como este es el panorama, en el desconcierto aparece, por ejemplo, un ministro de Defensa, me refiero al ministro Katz, que dice prohibirle a un ex vice jefe del Ejército de Defensa de Israel, Yair Golán, poder participar del ejército por sus declaraciones. Yair Golán, que le contestó que la última vez que se puso justamente el madín, el traje de soldado, fue el 7 de octubre para salvar civiles ante el fracaso del actual gobierno en lo que fue esa masacre. Pero todo esto es una muestra de hasta dónde la grieta, el desconcierto y la situación en Israel es gravísima. Y esto además en el marco de lo que pasa en un Medio Oriente que se reconfigura más allá de lo que el gobierno de Israel pueda, parece, manejar. Querido Johnny, saludarte en esta víspera de Shabbat. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miki? Un gusto estar de nuevo con vos, estar siempre con tu audiencia. Sí, la verdad es que coincido con todo lo que dijiste recién. Israel está viviendo un momento bastante crítico. Hay muchos que lo consideran el más crítico de su historia. Yo no me siento en la posición de decir eso en este momento, pero es verdad que si nos medimos desde el viernes pasado al día de hoy, estamos en un momento donde vemos un Israel completamente aislado, un mundo entero, voy a decir, que está unido por primera vez bajo lo que considera que es mejor para Medio Oriente, con dos actores que se niegan a aceptar eso, que son Hamas e Israel. Un Israel que es a nivel seguridad es un lugar bastante más problemático, bastante más débil, y también voy a decir un gobierno que se encierra en sí mismo, y lo vimos a partir de la lamentable, no solo lamentable, lo asqueroso que sucedió ayer de una persona tirando tiros en un museo judío, y lamentablemente matando a dos. Podría haber matado a seis, ¿no? Y lamentablemente murieron dos. Pero digo, es increíble porque creo que el mundo se está yendo hacia lugares donde los discursos de odio se están haciendo más populares, donde es más popular decir hay que matar a todos, donde es más popular encerrarse en lo que en las redes llaman el algoritmo, y lamentablemente los que deberían ser los adultos responsables, por ejemplo el gobierno de Israel, se siguen cerrando también allí. Mira, quiero agregarte a esto, Johnny, lo hemos conversado casi en privado también, ¿no? Dentro de las preocupaciones que tenemos. Digo, en esto de encerrarse sobre sí mismo, una actitud tan clásica humana, pero que habla muy mal de cómo estás, eh, cuando los propios de tu familia te dicen, escúchame, no estás yendo por buen camino, y los amigos cercanos te dicen, escúchame, no estás yendo por buen camino, es hora de empezar a revisarte y ver qué estás haciendo. Digo, a lo que estás diciendo, ¿no? Propios en Israel, afuera de Israel, aliados históricos, incluso Estados Unidos hoy, diciendo, señores, no están yendo por buen camino, y encerrados en esa lógica israelí hoy,
este gobierno empecinado en continuar en un camino que no conduce a ninguna salida. Y esto es sin duda grave. Hace una semana decías, y ya te paso de vuelta, será esta una semana muy importante en definiciones. Ha pasado una semana más y no se han tomado decisiones, aunque sí algunas que son más de lo mismo y que no parecería llevarnos a ningún puerto. Mira, lo escuchamos a Netanyahu hace 2 días. Nosotros ayer en el programa pasábamos todos los audios y los cortes sobre lo que decía Netanyahu. Y lo cierto es que la presión del mundo está clara. A ver, Francia ya dejó en claro que va a puertas cerradas, que va a, pero lo sabemos todos los periodistas, ¿no? Que va a reconocer el Estado palestino el 10 de junio en Nueva York, en aquella conferencia que se va a llevar a cabo, liderada por Arabia Saudita y Francia en Nueva York. El 28 de mayo hay una reunión del Consejo de Seguridad, en 5 días más hay una reunión del Consejo de Seguridad. Estados Unidos le dijo varias veces a Israel en Doha, y de hecho habló con otros mediadores y mantiene conversaciones con Hamás, diciéndole a Israel: tienen que terminar la guerra. De hecho, salió un reporte en el Washington Post esta semana en el cual se conoce que Trump habló con Netanyahu y le dijo: o terminan la guerra o los abandonamos. Luego, es verdad, la Casa Blanca negó ese reporte. Ahora, inmediatamente después de que salió ese reporte, tuvimos declaraciones tanto de Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, como de Peter Hegseth, el secretario de Defensa, diciendo: la política exterior de Trump es muy clara y se puede resumir en 2 palabras: America First. Y esto lo dijo Caroline Leavitt. Y Peter Hegseth diciendo que lo que hicieron ellos con los hutíes era lo justo para hacer, porque Estados Unidos no tiene que andar invirtiendo recursos en algo que no son sus batallas. Entonces, hubo presiones muy fuertes durante toda esta semana para que Israel se mueva de su postura, y la respuesta la dio Netanyahu. Netanyahu anteayer, claro, porque fue el miércoles a la noche aquí, anteayer dio una conferencia de prensa donde él dijo muy claro: nosotros vamos a terminar la guerra, pero bajo las siguientes condiciones. Número 1, el retorno de todos los secuestrados, que jamás los que quedan de Hamás se vayan de la Franja de Gaza, que jamás se baje del gobierno de Gaza, que jamás se desarme, que el desarme era una cláusula que se había agregado hace poco, y ahora agregó que se aplique el plan de Trump. ¿Qué estoy diciendo? Me parece que es muy difícil decir que uno quiere Israel. Explique cuando dice el plan de Trump. Alguno no siguió el guión. Estamos hablando del plan de Trump en su momento, cuando dijo, casi como un globo justamente para producir reacción: bueno, vamos a hacer un transfer, lo digo así, la población de Gaza, mandaremos 1 millón a Libia, otro 1 millón acá, y se terminó, haremos un resort. Digo, está bien, muy lindo. La realidad es que hoy también hasta Trump ya entendió que hay otro camino, y parece que Netanyahu se la creyó, o sobre todo, ¿no?, ministros de la extrema derecha nacionalista mesiánica aprovecharon eso y se quedaron anclados en lo que ellos deseaban ya hace años. Netanyahu, exactamente, todo lo que dijiste es correcto, lo firmo al pie de cada letra. Pero es importante marcar esto que vos marcás, que Trump no sigue con ese plan, para entender lo siguiente: Netanyahu no puede terminar la guerra, y a eso iba cuando iba a decir: es muy difícil decir que uno quiere a Israel, que cree en la visión de este país, y que una persona como yo me considero sionista y creo en la visión sionista y la necesidad de un Estado para el pueblo judío, sin decir: Israel está corriendo el arco, Israel no está reconociendo que lo que no puede hacer es terminar la guerra. Mirá, otro condimento que me parece que nos puede dar a entender, 2 condimentos que se dieron esta semana, 3 si sumamos el de Washington, que ahora vamos a hablar, pero 2 condimentos que se dieron esta semana me parece que nos dan a entender esto. El número 1 es que el ejército anunció la operación Carruajes de Guidón, pero desde dentro del ejército, lo informaba en esto un periodista que se llama Itamar Eichner en el diario Yediot Ahronot,
él informaba desde dentro del ejército ese plan, ese operativo, era un operativo, o sea, 48 horas, 72, 96 como máximo. Para el gobierno estamos hablando de un operativo a largo plazo, de una guerra bastante larga que siga durando. De hecho, Ron Dermer habló de un año. Esta brecha entre el ejército y el gobierno nos muestra que ya no es una necesidad de seguridad hacer las cosas como se están haciendo. Ya lo sabíamos desde antes, pero ahora lo sabemos con el nuevo jefe de Estado Mayor también. El ejército está convencido de que la situación en la que se encuentra Hamás hoy es la situación que favorece a decir, le damos un monio, cerramos con acuerdos políticos esta guerra, que jamás se vaya, que jamás se baje de un gobierno futuro, es suficiente para garantizar la seguridad de Israel. Que se desarme, no estamos hablando del ejército ruso que está en nuestra frontera. Y los procesos políticos pueden garantizar que no se rearme como estuvo antes. Nadie habla de volver al 6 de octubre, pero el gobierno no puede permitirse terminar la guerra por cuestiones políticas, y esto obviamente el precio que se paga es el precio de la vida de los secuestrados, el precio de la vida de nuestros soldados. Esta semana volvimos a tener cada vez más publicaciones de soldados que lamentablemente fallecieron en Gaza, y sumado a eso, de gazatíes que siguen muriendo. Y acá quiero decir la segunda parte. Hubo una nota que dio Fletcher, creo que se llama Tom Fletcher, en la BBC, que es el vocero justamente de la oficina de Guterres. Dio un reportaje en la BBC donde él habló de 14.000 niños que podrían morir en 48 horas. Eso fue desmentido por completo, ¿no? Ahora, cuando él se corrigió, lo que él dijo fue, es cierto, el informe no dice 14.000 niños bebés van a morir en 48 horas, dice que 14.000 bebés van a morir de acá hasta marzo del 26, si seguimos en esta situación, y por otro lado que en 48 horas va a entrar un estado de desnutrición en 14.000 niños que podría llegar a afectarlos a largo plazo. Ahora, el gobierno, ¿qué sale a decir? Y lamentablemente tengo que decirlo, parte de la sociedad también. Fíjense cómo mienten, 14.000 niños no van a morir. Ahora, con todo el amor del mundo digo, no es que está todo bien en Gaza, no es que es mucho mejor que 14.000 no mueran, pero que 14.000 entren en un estado de desnutrición que puede dejarles consecuencias a largo plazo. Coincido con que son equivocaciones que no puede tener una persona de ese rango. Pero por otro lado digo, hay algo que está pasando en Gaza y hay una pasividad que estamos teniendo nosotros que es realmente preocupante, siendo el pueblo que sufrió lo que sufrió, por ejemplo, en el Holocausto. Cuántas cosas, Johnny, sin duda, que están aconteciendo, y el mapa parece, como decía, en el pantano del desierto, Israel en una realidad de Vietnam que desgraciadamente además tiene todos los costos que has dicho, agregándole incluso el costo político, lo económico, estaba pensando en eso, sobre todo lo económico, que lo político, el aislamiento y una situación realmente muy poco auspiciosa. ¿Algo que quieras agregar hoy para cerrar este comentario? Creo que con esto, claro, se van a enojar con nosotros porque tratamos de pensar, y yo decía en mi inicio casi editorial hoy, vivimos en un momento en el mundo, ¿no? Y en nuestro mundo judío, en Israel también, de un nivel de visión acrítica y de falta de pensamiento, y como dijiste, de 15 caracteres y mirar una foto y pensar que con eso entendemos, que espanta. Digo, es parte del problema que estamos hoy teniendo, ¿no? Sumado a una cierta visión mesiánica. Voy a recordarte una cita del Ramban, Nachmanides, que en esas discusiones del medioevo le preguntaban si los judíos creíamos en milagros, ¿no? Y ahí se jugaba la vida. Y él respondió con esa sabiduría que sabían tener esos maestros: creemos, pero no los esperamos. Hoy estamos en una realidad donde solamente estamos creyendo en los milagros y esperándolos porque no sabemos qué hacer nosotros. Es
tan grave la situación que estamos viviendo. Es cierto, y quiero sumar una cosa, ¿no? La forma en la que Israel está comunicando también sus decisiones y está comunicando. Mira, lamentablemente, insisto, ayer tuvimos que amanecer aquí en Israel con la noticia de estas personas que fueron asesinadas por un loco gritando Free Palestine. Acá hay que aclararlo, ¿no? Ujú. Es correcto. Free Palestine, ir a matar judíos, perdón, no va a liberar a Gaza y no va a liberar a los palestinos. Dicho esto, los dichos del primer ministro, los dichos del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, diciendo que Free Palestine es el nuevo Heil Hitler, ¿eh? Que lo que causó el atentado fueron los nuevos libelos de sangre. ¿Cuáles son los nuevos libelos de sangre? Las acusaciones a Israel de cometer un genocidio en Gaza, o de que está cometiendo crímenes de guerra, o que está cerca de cometer crímenes de guerra, como dijo el ex primer ministro Olmert. Y acá quiero marcar lo siguiente. Punto número 1, quien agarra una pistola y mata a alguien por una causa, no es un mártir, es un estúpido y es un loco. Punto número 2, me parece que decir que esto sucede producto de que a Israel le critican lo que está haciendo en Gaza es bastante errado. Es cierto que hay un discurso que está radicalizado, y yo lo reconozco eso, pero me parece que no podemos decir que quien dice Free Palestine, que quien se protesta contra la actitud de Israel en Gaza, tenga razón o no. Capaz yo pienso que Israel está cerca de cometer crímenes de guerra en Gaza, hay otra persona que no, pero todos tienen derecho a protestar, a manifestarse y a decir lo que quieran. Y decir que Israel está cometiendo crímenes en Gaza o pedir que se investiguen no debería ser un acto antisemita, debería ser una responsabilidad sionista. Y acá quiero cerrar con lo de Yair Golán. Cuando Yair Golán dijo lo que dijo, un dicho muy desafortunado, yo también lo critiqué, después lo aclaró y él dijo, acá hay una realidad, y en esto que dice Yair Golán es cierto. Hay un gobierno entero que todos los días está hablando de que hay que matar a los gazatíes de hambre. Los dichos que nos ponen en problemas a nosotros a nivel internacional no son los de Yair Golán, que ni siquiera está en la Knesset. Son los dichos del ministro de Seguridad Interior Ben Gvir. Son los dichos de Bezalel Smotrich, hablando de la hermosa destrucción que hay en Gaza. Son los dichos de Netanyahu también, hablando de no entrar ayuda humanitaria para hacer que jamás se rinda antes. Eso es utilizar la hambruna como arma de guerra. Eso a nosotros nos debería hacer levantar ciertas preguntas. Si no lo hace, está bien. Hay gente que no se quiere hacer esas preguntas ahora, que cree que es un momento incómodo para hacérselas. Pero si hay gente que está demandando respuestas de Israel, no podemos calificar eso automáticamente de antisemita. Y yo no lo vincularía con lo que un loco hizo producto del radicalismo. Solo quiero aclarar una cosa. Al terrorismo no se lo combate con más odio. Acá hay que entender, lo que el terrorismo, lo que el fundamentalismo odia de nuestras sociedades es la diversidad. Lo que el fundamentalismo islámico, que no es el Islam, odia de las sociedades es justamente la diversidad, que las mujeres tengan derechos, que los hombres no tengamos que usar kipá, diría, si fuera en términos judíos, etcétera, etcétera. Eso es lo que odia los fundamentalismos. La forma de combatirlo es con diversidad, es con pluralidad de voces. Esa es la forma. Este espacio, como usted sabe, querido doctor Meta, se llama Pensando las Noticias. Para pensar hay que formularse preguntas. Como siempre, el agradecimiento. De aquí a una semana todo puede pasar en este mundo y en ese Medio Oriente. Esperemos que el Shabbat traiga la paz necesaria, el descanso y las preguntas, las lecturas correctas para volver a encontrar caminos que den respuestas que son muy, muy urgentes. Abrazo y Shabbat Shalom. Que así sea. Shabbat Shalom, Miki. El doctor Jonathan Meta, responsable de las emisiones en español de la cadena CAN, las tenemos aquí en Radio High diariamente y los viernes en este tiempo que nos damos para analizar e informarnos al instante de lo que acontece en Israel.